La proliferación de los drones en la guerra le ha dado a los actores beligerantes la ventaja de un sistema que es barato, por lo tanto numeroso, flexible, por lo tanto adaptable, y desechable, por lo tanto de poco impacto a la pérdida. Es un factor que provee de opciones a un Estado debido a la negación plausible que son capaces de conferir. Es decir, un operador de dron puede realizar una operación y la cadena de mando puede negar haber permitido dicha acción evadiendo responsabilidades legales, y además vienen una gran variedad de tamaños y capacidades, desde drones que son iguales a un misil crucero o una aeronave tripulada, a casi indetectables plataformas de observación. Los drones ahora son otra cara de la guerra, y en este video verán una presentación doctrinal desde la perspectiva del ejército estadounidense con respecto a la operación contra sistemas no tripulados. El documento es el ATP 3-01.81 de agosto de 2023. A medida que avanza la tecnología de drones, también crece su empleo militar, y actualmente podemos identificar a las siguientes misiones: inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y es que los drones pueden proveer de estas capacidades en casi tiempo real, sin arriesgar directamente al personal, y por lo tanto son la plataforma primeriza para la misión. Conciencia situacional. Los drones pueden dar una vista aérea para saber qué hay más allá de la colina, por así decirlo, y le permite a los comandantes ajustar sus órdenes basándose en inteligencia en tiempo real. Relé de comunicaciones. Los drones sirven para extender las comunicaciones entre fuerzas terrestres en un entorno degradado. Entrega de armas. Los drones pueden usarse para atacar objetivos usando armamento desplegable, o el mismo dron es una munición merodeante, incluyendo ataque químico y radiológico. Apoyo de fuego. Los drones pueden ser usados para proveer de funcionalidades de observador adelantado que permiten el ajuste del fuego indirecto, y de la misma forma que en todo el resto de misiones con riesgo, el observador de fuegos adelantado no tiene por qué arriesgar su vida para observar y ajustar dichos fuegos. Y por último, guerra psicológica. Los drones pueden causar pánico o estrés psicológico con su mera presencia. Como los drones vienen en muchos tamaños y capacidades, tendrán que ser clasificados, y por lo tanto el US Army los categoriza desde el grupo 1 al 5 en orden de peso, altitud operativa, velocidad y capacidades. Debe entenderse que estas delimitaciones grupales no son completamente rígidas en vista de la constante evolución de los sistemas, pero sirven para entender los niveles de amenaza que pueden representar cada uno. El grupo 1 son los drones micro a mini, que pueden llegar a pesar hasta 10 kilos, pueden volar a menos de 100 nudos o 185 km por hora y operan a una altitud de menos de 1200 pies sobre nivel terrestre o 350 metros. Generalmente son plataformas comerciales, portátiles, lanzadas con la mano, con un rango y armamento limitado, ofrecen video en tiempo real, operado en la línea visual directa del usuario. Un ejemplo son los DJI Mavic, los Enterprise Dual, los RQ-11 Raven y los Black Hornet. El grupo 2 son los tácticos pequeños, que pueden llegar a pesar hasta 24 kilos, pueden volar entre 101 a 250 nudos, o sea 450 km por hora, y operan con un techo de vuelo de hasta 1 kilómetro. Son aeronaves pequeñas con alcance mediano y resistencia mediana, lanzados desde zonas improvisadas con poco requerimiento de personal. Requieren también una línea directa de comunicación a la estación central, y ejemplos serían los Sky 90PS y los Scan Eagle. El grupo 3 son los drones tácticos, que pueden llegar a pesar hasta 600 kilos, misma velocidad que el grupo anterior, pero su altitud operativa puede alcanzar los 18.000 pies. Requieren una logística mayor, su alcance y rendimiento es variado entre las plataformas, y ejemplos de estos serían los drones kamikaze Shahed
y los RQ-7B Shadow. El grupo 4 corresponde a los drones estratégicos o de teatro, que ya a este punto pueden pesar más de 600 kilos, pueden tener cualquier velocidad y su techo de vuelo, sin embargo, se mantiene en los 18.000 pies aproximadamente. Son sistemas relativamente grandes, operados a mediana a alta altitud, con alcance y tiempo de vuelo extendido, que normalmente requieren de una pista para lanzar y recuperar. Ejemplos serían los drones Forepost, los MQ-1C y los MQ-1AB Predator. Y el último grupo son los drones estratégicos, que operan a mediana a alta altitud con el máximo alcance y tiempo de vuelo. Requieren una logística como aquella de una aeronave tripulada y tienen una suite de ópticas y armamentos avanzados. Ejemplos serían los Wing-Lung II, los RQ-4 Global Hawk y los MQ-9 Reaper. Las defensas aéreas integradas pueden contrarrestar al grupo 3, 4 y 5 como con cualquier otra aeronave, con mayores dificultades a casi la imposibilidad de hacerlo contra el grupo 1 y 2. El sistema aéreo no tripulado se compone de la aeronave no tripulada, lo que muchos conocen como el UAV, pero lo llamaremos dron simplemente. El personal, que lo opera y lo mantiene, la carga, o sea, las armas y sensores, la estación de control, el enlace de comunicaciones y el sistema de lanzamiento y recuperación. Hay potencialmente 4 enlaces de comunicaciones en acción: GPS, Beidou, GLONASS y INS de reserva. El enlace de video, que puede ser interceptado, interrumpido y explotado. El enlace de telemetría, que es radiofrecuencia usada para monitorizar información de vuelo tal como la posición, altitud, rumbo y velocidad. El enlace de mando y control, que puede ser utilizado para geolocalizar al operador. Cada componente tiene su propia debilidad. El dron es vulnerable a fuegos y electrónica. La estación de control es vulnerable a protocolos de enlace y fuegos. Y los enlaces de comunicación pueden ser explotados para geolocalizar al dron, la estación o el centro táctico de operaciones que recibe la señal de video. Se revisarán las operaciones contra dron ofensivas más adelante. Así como se clasifican en grupos según la operatividad, existe una clasificación más simple acorde al tipo de superficie de control que posee, porque están los de ala fija, que tienen un tiempo de vuelo extendido, menor ruido acústico, pueden llevar más carga, son más rápidos, pero tienen requerimientos operativos mayores, necesitan más espacio de despegue y aterrizaje y deben moverse constantemente hacia adelante, por lo tanto no pueden flotar. Están los de ala rotatoria o multirotores, que pueden despegar y aterrizar de forma vertical, lo que quiere decir que pueden ser usados desde casi cualquier lado. Pueden flotar, requieren poco entrenamiento y son de bajo costo, así como fáciles de ocultar, pero tienen poca capacidad de carga y velocidad limitada. Y los globos, cuya ventaja es que pueden ser de muy larga duración, son capaces de operar muy alto y capaces de cargar mucho, pero tienen movilidad restringida y necesitan espacio para despegar y aterrizar. A su vez, los drones pueden utilizar motores eléctricos o de combustión interna y pueden ser equipados todos los sensores o armas que puede llevar una aeronave tripulada. A lo largo de esta presentación será útil tener en mente las siguientes consideraciones. Los combatientes en un conflicto deben asumir que el enemigo siempre está usando un sistema no tripulado para observar o intentar observarlos. Los sistemas de sensores modernos, que incluyen un robusto complemento de varias capacidades, tienen dificultades para detectar al grupo 1, 2 y 3 a suficiente alcance. Debido a esto, los drones pueden ser indetectables considerando distancia suficiente. Pero los drones tienen limitaciones. Las condiciones climatológicas pueden detener su operación o prevenir un buen empleo de los sensores. El viento puede prevenir que vuelen. Algunos drones comerciales emiten datos electrónicos que, al ser recolectados, pueden revelar la ubicación del operador.
la neblina o la cobertura de nubes puede degradar su capacidad de recolección de inteligencia. La planificación es el primer paso para contrarrestar efectivamente la amenaza de los sistemas no tripulados. Requiere armas combinadas que empleen todas las funciones de la guerra de forma sincronizada a través de varios escalafones para asegurar capacidades complementarias y redundantes. Una defensa en múltiples capas provee de múltiples oportunidades para atacar. Idealmente comienza en el máximo alcance de la fuerza aliada y áreas, y antes de que un dron pueda soltar sus armas. El control del espacio aéreo y plan de defensa aérea en área debería incluir procedimientos detallados para detectar, identificar, decidir y atacar. Debido a la carencia de sistemas IFF que identifiquen amigo de enemigo y la similitud entre muchos sistemas no tripulados, el plan de control del espacio aéreo debería incluir procedimientos de control específicos y medidas de coordinación para el control y el de conflicto con drones aliados. Los principios de la artillería de defensa aérea apoyan la defensa en capas contra los drones. Estos principios son el apoyo mutuo. Las capacidades contra drones se posicionarían de tal forma que un sistema puede atacar objetivos dentro de la zona muerta de otros sistemas adyacentes, considerando entonces puntos ciegos, altitud y capacidades de guerra electrónica, juegos superpuestos y cobertura superpuesta. Esto quiere decir que los sistemas deben posicionarse en zonas de ataque que se superpongan una sobre la otra para cubrir la variedad de altitudes, distancias y velocidades. Por lo tanto, se deben cubrir tanto vertical como horizontalmente. Juegos balanceados. Los sistemas contra drones deben posicionarse para generar volúmenes de fuego equitativos en todas las direcciones. Esto es especialmente importante en zonas donde el terreno no canaliza a la amenaza o cuando las habilidades de acercamiento son impredecibles, como suele ocurrir con los drones. Cobertura ponderada. Esto es lo contrario a los juegos balanceados porque se combinan y concentran las capacidades antidrones hacia las avenidas de acercamiento más probables y peligrosas. Por lo tanto, los líderes deben decidir qué enfoque elegir y aceptar dichos riesgos. Ataque temprano. Las capacidades contra drones se posicionan con el objetivo de atacar antes de que la amenaza suelte su armamento o adquiera un blanco aliado. El ataque temprano permite destruir una plataforma enemiga sobre fuerza y áreas enemigas o neutrales, reduciendo por lo tanto la posibilidad de daño colateral y el fratricidio. Pero el ataque temprano se logra a expensas de los juegos balanceados. Defensa en profundidad. Las capacidades contra drones se posicionan de tal forma que la amenaza se expone a un número continuo y cada vez más creciente de efectos a medida que se acerca a la fuerza o recurso aliado. Resiliencia. La resiliencia es la cualidad de la defensa para mantener continuidad de las operaciones independientemente de los cambios en tácticas por el enemigo o pérdidas en la capacidad contra dron. Los líderes deben entender las capacidades de su equipamiento y planificar para una ágil reubicación de estas capacidades como se requiera y también la redundancia. Los comandantes tienen la responsabilidad de tomar cualquier acción sea necesaria para proteger a sus fuerzas y equipamiento contra el ataque y asegurar que sus soldados operen en concordancia con las reglas de enfrentamiento establecidas. Una unidad puede modificar la autoridad sobre su regla de enfrentamiento, pero balanceando el riesgo de una respuesta rápida con el potencial de fratricidio de drones aliados. La división y brigadas distribuyen una orden de coordinación del espacio aéreo, el plan de espacio aéreo de la unidad y la situación aérea mediante sistemas de comando y control al que las unidades subordinadas tienen acceso. Esto incluye sistemas como entornos computacionales en puestos de mando o plataformas de mando conjunto, pero no todas las unidades tienen acceso a sistemas de integración del espacio aéreo táctico o sistemas de alerta temprana. Por lo tanto, dichas unidades dependen de los escalafones con acceso a dichos sistemas para compartir y crear productos que puedan usar. El estatus de control de armas es una medida de control que establece las condiciones bajo las cuales un arma de defensa aérea, incluyendo armas pequeñas,
se les permite atacar amenazas. Esto aplica a sistemas de armas, volúmenes del espacio aéreo o tipos de plataformas. Esto suele ser determinado por la situación táctica. Estos tres estatus son armas libres, o sea que ataquen a cualquier sistema no tripulado no positivamente identificado acorde a la regla de enfrentamiento. Armas apretadas, que significa atacar al dron solo cuando se le identifica como hostil acorde al ROI. Armas restringidas, en las que la unidad solo dispara en defensa propia o cuando se le instruye por una autoridad superior. Como parte de un esfuerzo de contrarreconocimiento, todas las unidades establecen una red de alerta temprana aérea. Esta red es la manera en que se comparte el entendimiento situacional de las amenazas aéreas sin un sistema de comando y control dedicado de defensa aérea. Estas redes alertan a todo, y las unidades deben practicar el diseminar la información usando esta red para reducir el tiempo requerido que toma el notificar a todos. Las unidades del ejército deben desarrollar una doctrina de LPP, lista de protección prioritaria, para priorizar el uso de capacidades de protección asignadas o ubicadas. El LPP concentra los recursos en la defensa de recursos críticos, como sean nodos de comando y control o áreas logísticas como parte de un plan de protección general. Estos recursos críticos a defender pueden ser personas, propiedad, equipamiento, actividades, operaciones, información, instalaciones o material. Esta lista se genera usando información derivada por el comandante de brigada o división y durante el análisis de misión para identificar a los recursos clave. La brigada y centros de mando superiores son los responsables de integrar la defensa contra drones en el proceso de toma de decisiones militares y en la preparación e inteligencia del campo de batalla, así como procesos. La lucha contra drones requiere de un método multiescalafón, sincronizando recursos de escalafones superiores para apoyar la mitigación de amenazas contra drones. Cada escalafón emplea diferentes capacidades de defensa aérea, y las compañías no tienen un staff dedicado que tome en cuenta la amenaza de los drones, así como con otros tipos de contacto. Esto, según el ATP 3-01.81, considera más bien una debilidad que expone la carencia de un elemento en el staff de compañía para lidiar contra estas amenazas que suelen ser muy numerosas a este nivel de escalafones. La compañía toma el concepto de protección desarrollado en el batallón y lo implementa. Su enfoque principal serán los procedimientos de liderazgo de tropa en la reacción al contacto aéreo. Los líderes deben realizar ensayos y examinar las medidas activas y pasivas. Los ensayos deben revisar cosas como la ubicación de la guardia aérea, sectores asignados, procedimientos de reporte de dron, planes de comunicación, condiciones de la alerta aérea, estatus de control de arma, criterio de ataque e identificación de las amenazas. Entonces, finalmente vamos a hablar acerca de las acciones contra UAS por Unmanned Aerial System o sistema aéreo no tripulado, defensivas y ofensivas. Las medidas defensivas pueden ser tanto pasivas para evitar la detección y medidas activas cuando una vez ya fue detectada la unidad. Una vez que un dron está en el aire, la unidad debe enfocarse en la supervivencia. ¿Qué es la supervivencia? Es la cualidad o la capacidad de una unidad para evadir o resistir las acciones hostiles y las condiciones del entorno al mismo tiempo que retienen la habilidad para completar su misión principal. La protección del blindaje, la movilidad, la habilidad táctica, ser impredecible y la conciencia situacional contribuyen a la supervivencia, más el refuerzo de técnicas de seguridad por encima y la evasión de la detección mientras se inicia el contacto en términos favorables, cosa que también incrementa la supervivencia. El contacto con un dron puede ser el precursor de un ataque inminente. Todas las unidades que estaban en el camino de un dron deben asumir por tanto que fueron observados y prepararse para fuego indirecto en sus posiciones. Las medidas pasivas incrementan la supervivencia mediante la reducción de la probabilidad de detección y el targeting o el apuntado. Son por lo tanto la primera línea de defensa.
Mientras más un blanco se asemeja al fondo, más difícil será de distinguir. Este es el fundamento principal del camuflaje y el ocultamiento. Cuando el ocultamiento es insuficiente, las fuerzas militares pueden alterar el entorno físico para mejorar el ocultamiento. De forma similar, pueden emplear camuflaje para confundir, engañar o evadir al enemigo. La adquisición de blancos se logra por una variedad de sensores que operan a través del espectro electromagnético. Esto es realmente desafiante porque significa determinar qué sensores posee el enemigo y qué actividades de camuflaje lo derrotan. Desafortunadamente no existe una respuesta correcta para toda situación. Por lo tanto, es necesario que a través de todos los escalafones, los líderes obtengan guía por parte de sus superiores para entender mejor la situación táctica y planificar de forma acorde. A veces es más fácil remover la fuente de una señal en vez de camuflarla. Por dar un ejemplo, apagar un cigarrillo. Los sensores más abundantes y fiables son los visuales. Por lo tanto, el camuflaje efectivo y técnicas de ocultamiento en la porción visual del espectro electromagnético siguen siendo extremadamente importantes. Patrones de pintura de camuflaje, sistemas de malla de camuflaje y oscurecientes del campo de batalla proveen de camuflaje y ocultamiento efectivo contra los sensores visuales. Cuando falta tiempo, se aplica camuflaje y ocultamiento que proteja de la dirección de ataque más probable y del campo visual. Luego, tratar con el resto de direcciones y espectros como permita el tiempo. Miras cercano al infrarrojo son efectivas a corto alcance. Aunque los filtros rojos ayudan a preservar la visión nocturna, no pueden prevenir la detección de luces a larga distancia. Por lo tanto, es importante mantener la disciplina de luces. Algunos tipos de oscurecientes y uniformes están diseñados para derrotar a los sensores de visión nocturna. Los materiales naturales y el terreno escudan las fuentes de calor de los sensores infrarrojos y rompen la forma de blancos fríos y cálidos al ser vistos desde sensores infrarrojos. Incluso cuando los sistemas infrarrojos pueden ubicar a un blanco, la identidad aún puede ser disfrazada. Se recomienda evitar incendios de edificios y calentadores de vehículos. Algunos oscurecientes, pinturas resistentes a químicos y ciertos uniformes están diseñados para romper la firma térmica, pero no derrotan completamente a los sensores infrarrojos. El uso de sensores ultravioleta son una amenaza significativa en áreas cubiertas de nieve. La pintura de patrones de invierno, sistemas de cortina de camuflaje de estilo ártico y el enmascaramiento del terreno son formas críticas de defensa en contra de estos sensores. Cualquier clase de humo derrota a los sensores ultravioleta. Trabajos de campo como la construcción de paredes de nieve también proveen de formas de derrotar a los sensores ultravioleta. En general, para derrotar a la diversidad de sensores, las unidades necesitan minimizar el movimiento, porque atrae atención, porque produce firmas, rastros, ruido, puntos calientes, levanta polvo. En operaciones donde debe haber movimiento, como en las tareas ofensivas, los líderes deben planificar y gestionar el movimiento para que las firmas se reduzcan cuando sea posible. Si el movimiento es lento y regular, es menos obvio que el movimiento rápido y errático. Y también evitar patrones operativos. Un enemigo puede detectar e identificar diferentes tipos de unidades u operaciones analizando sus patrones típicos que acompañan a sus actividades. Por ejemplo, una ofensiva es usualmente precedida por el movimiento adelantado de recursos de ingeniería y reducción de obstáculos, petróleo y aceite, lubricantes, munición. Tal movimiento es muy difícil de ocultar. Por lo tanto, como alternativa, el patrón de suministro puede ser modificado. Un enemigo reconoce el uso repetitivo del mismo camuflaje y técnicas de ocultamiento. Los siguientes factores de reconocimiento describen el factor de contraste de un blanco con el fondo. El primero es la reflectancia, que es la cantidad de energía que retorna de la superficie del blanco comparado a la energía que le golpea, y se describe acorde a la parte del espectro electromagnético en el que ocurre la reflexión.
En el espectro visual, el contraste de color es muy importante a corta distancia y en entornos homogéneos como la nieve o el desierto. Pero a larga distancia el color deja de ser importante y a muy largas distancias el color tiende a mezclarse en un tono uniforme. Además, el ojo humano no puede discriminar color en baja luz. Otro factor es la reflectancia de temperatura, que es la energía térmica reflejada. Los sensores de imagen infrarroja miden y detectan las diferencias en los niveles de temperatura, o también conocido como contraste térmico, y la reflectancia de radar. Como el metal es un reflector eficiente de las ondas de radio y el metal es integral al equipamiento militar, el retorno de radar es un factor reflectante importante. Otro factor es la forma. Las formas artificiales destacan en la naturaleza. En la naturaleza, el fondo es aleatorio y la mayoría del equipamiento militar tiene características regulares, con líneas rectas, ángulos rectos. Incluso una malla de camuflaje puede tomar una forma recta. Y un enemigo puede fácilmente ver blancos debido a su silueta. El tamaño, implícitamente relacionado a la forma, también puede hacer distinguible a un blanco de su fondo. Otro factor es la sombra. Las sombras se deben tomar en cuenta y se dividen en dos tipos. Sombra proyectada, que es la sombra que proyecta un objeto contra el fondo. Es el tipo de sombra más familiar y puede ser altamente sospechosa. En un entorno desértico, la sombra que proyecta un blanco puede ser más notoria que el mismo blanco, especialmente desde una vista aérea. Y la sombra contenida, que es la oscuridad que se forma en área permanentemente sombreada, como la sombra bajo los faldones de oruga de un vehículo, dentro de una ranura de trinchera, dentro de una cúpula abierta o bajo un vehículo. Las sombras contenidas aparentan ser más oscuras que sus alrededores y pueden ser fácilmente detectadas por un enemigo. Otro factor a agregar es la textura. Una superficie rugosa aparece más oscura que una superficie suave, incluso si ambas superficies son del mismo color. Por ejemplo, el rastro de oruga que deja un vehículo a cadenas cambia la textura del suelo dejando una marca claramente visible. Esto es particularmente cierto en entornos homogéneos o pristinos. En casos extremos, la textura del vidrio u otras superficies muy suaves causa un brillo que actúa como una baliza. Bajo condiciones normales, destacan del fondo, por lo tanto eliminar el brillo es de alta prioridad. Otro factor son los patrones. Filas de vehículos y montones ordenados de suministro crean patrones de equipamiento que son más fáciles de detectar que el equipamiento disperso de forma aleatoria. El patrón del equipamiento debería utilizar los alrededores. Sin embargo, esto no debería implementarse de tal manera que reduce la habilidad de una unidad para completar su misión. El patrón de equipamiento suele diferir considerablemente con el patrón de fondo. Lo que define el contraste es la distancia entre el observador y el equipamiento, y la distancia entre el equipamiento y el fondo. El patrón de terreno general y firmas producidas por la actividad militar en terreno son factores importantes de reconocimiento. Si la unidad pretende no ser observada, debe igualar las firmas producidas por el equipamiento estático, camiones y otras actividades con los patrones del terreno. El camuflaje y la disciplina del ocultamiento busca evitar actividades que cambien la apariencia de un área o revelen presencia de equipamiento militar. Como es una necesidad continua que aplica a cada soldado, todos deben conocerlo. Porque si no se observan las rutinas prescritas, el esfuerzo entero de camuflaje y ocultamiento puede fallar. Rastros de vehículos, degradación y escombros en el terreno son los signos más comunes de actividad militar. Su presencia puede negar los esfuerzos del ocultamiento y ubicación apropiados, y por lo tanto las unidades y el personal deben continuamente reevaluar y mejorar su camuflaje y ocultamiento. La disciplina le deniega al enemigo indicaciones de la ubicación de una unidad o actividades minimizando las perturbaciones a un área objetivo. Aunque siempre importa, la luz y el calor son cruciales durante la noche.
La luz que no se bloquea de noche puede ser observada a grandes distancias. Por ejemplo, el ojo humano puede detectar hogueras desde los 8 kilómetros y luces de vehículos desde los 20. La vigilancia puede detectar calor de motores, estufas y calentadores desde grandes distancias. Cuando se mueven de noche, los vehículos en el área de combate deberían usar guías del terreno y luces de baja visibilidad. Y cuando el uso de fuentes de calor es imposible de evitar, se debe usar enmascaramiento de terreno, deflectores de escape y otras técnicas para minimizar la firma térmica de fuegos y estufas. La basura y escombros deben limpiarse. Son esenciales para el camuflaje y el ocultamiento, porque remueven una firma clave de la presencia actual o pasada de una unidad en el área. Los vehículos dejan marcas muy visibles desde el aire, por lo tanto se recomienda usar caminos y pistas ya existentes cuanto sea posible. Las unidades minimizan, planifican y coordinan movimiento y toman total ventaja de la cobertura y el espacio muerto. Hay 5 técnicas generales de empleo de camuflaje y ocultamiento. Son esconderse, mezclarse, disfrazarse, interrumpir y los señuelos. Esto incluye usar condiciones de visibilidad limitada para el movimiento y el enmascaramiento del terreno. Y por dar ejemplos, colocar vehículos debajo de las copas de árboles, colocar equipo en posiciones de ocultación, cubrir vehículos y equipo con malla, ocultar caminos y obstáculos con cortinas, usar oscurantes del campo de batalla como el humo, utilizar señuelos que incrementan de forma importante la supervivencia, disfrazar recursos importantes para que aparenten ser cosas mundanas como disfrazar a un lanzador de misiles para que parezca un camión de transporte e interrumpir patrones regulares. Una unidad puede construir señuelos efectivos, realistas, que replican equipamiento clave y características a través de planificación creativa. Los señuelos se utilizan para mostrar ubicaciones falsas, para llamar la atención lejos de una operación o para confundir. El uso adecuado de señuelo provee de blancos alternativos ante los que un enemigo gasta su munición, posiblemente revelando su posición en el proceso. Los 2 factores más importantes en el empleo de un señuelo son la ubicación y la fidelidad, porque ubicarlos lógicamente mejora su verosimilitud. Un señuelo debe ser colocado cerca del blanco real para convencer al enemigo de que encontró a su blanco, y al mismo tiempo lejos para prevenir daño colateral cuando el señuelo provoca el fuego. Los señuelos son más efectivos a medida que se ven más realistas, tanto en forma y en reflexión electromagnética. Pero replicar todas las firmas térmicas y de radar pueden ser tareas particularmente complejas, por lo tanto deben ser enfocados al espectro electromagnético donde se verían más vulnerables. Un señuelo podría ser aún más sobresaliente si se le intenta mejorar con tráfico electrónico falso, usar mallas de camuflaje que cubran parcialmente el señuelo, dando la impresión de que efectivamente funciona o hay un intento de ocultarlo. La dispersión busca esparcir o separar a las tropas, material, actividades o establecimientos que son usualmente concentrados en áreas limitadas para reducir su vulnerabilidad, y debe ser balanceado con la habilidad de comandar y controlar a las fuerzas y proveer apoyo mutuo entre unidades adyacentes. El terreno es el factor clave que determina cuánto una unidad puede dispersarse. Generalmente, mientras más abierto, más debería aumentar la dispersión para incrementar la supervivencia contra amenazas aéreas. De forma opuesta, en terreno boscoso o en centro urbano, una unidad puede disminuir su dispersión debido a la disponibilidad de ocultamiento sobre cabeza proveído por la vegetación o edificios. La dispersión es particularmente importante al ejecutar movimiento en terreno canalizador, tal como caminos o senderos. Durante pausas, la unidad debe mantener o incluso incrementar su dispersión cuando sea posible en áreas donde el terreno provee de ocultamiento. De ser detectados y atacados, la dispersión disminuye la densidad de blancos y reduce los efectos letales de cualquier sistema de armas enemiga.
El endurecimiento es un refuerzo específico para la protección contra el fuego directo e indirecto, pero el concepto se extiende a la protección adicional contra amenazas aéreas mediante la cobertura sobre cabeza que sea lo suficientemente gruesa para resistir fuego de artillería enemiga o cualquier armamento que un dron podría soltar, así como granadas o proyectiles de mortero. Esto podría ser tan simple como añadir capas de sacos de arena o piezas de acero por encima de construcciones existentes o vehículos. Podría ser tan complejo como construir búnkeres y refugios diseñados a propósito con materiales específicos como el concreto y el acero para protegerlos del fuego indirecto y ataques aéreos. Se debe tomar en cuenta la supervivencia que provee la cobertura sobre cabeza con el efecto que tiene sobre el vehículo o estructura, dado que éste podría fallar. El endurecimiento aplica tanto a vehículos o edificios, pero la construcción protectora se limita a sitios fijos y típicamente lo realizan ingenieros. Pero ahora toca hablar acerca de las medidas activas, que son secuencias de múltiples pasos que las unidades y soldados hacen para detectar, identificar, decidir y potencialmente atacar a un sistema no tripulado desconocido. Mientras más rápido ocurra, mejor. El primer paso es detectar. Los drones son pequeños, maniobrables y silenciosos. Es muy difícil observarlos y las condiciones del entorno los vuelven aún más difíciles de detectar sin dispositivos especiales de rastreo o identificación. Un operador de dron experimentado puede volar de tal manera que mejora su habilidad de explotar las características de un dron, porque pueden volar bajo enmascarándose con el terreno y el entorno urbano. Puede hacer una serie de despegues falsos y acercamientos de amague. Puede usar un perfil de vuelo dinámico y errático para confundir y engañar. Puede usar el sol o las nubes para enmascararse. Puede volar junto al viento para minimizar el sonido. Puede usar múltiples drones para confundir y sobrecargar a los observadores. Puede volar un perfil preprogramado, permitiendo una desconexión del enlace con el operador y reconexión sobre el área objetivo. Una unidad debe tener un amplio espectro de capacidades de sensores para detectar a un dron, porque ningún tipo de sensor por sí solo es 100% efectivo. Pero sin importar qué capacidades de sensores tenga una unidad, todos los soldados deben estar conscientes de la amenaza aérea y constantemente mirar hacia arriba antes y durante cualquier movimiento. La Guardia Aérea Dedicada es otra forma en que una unidad asista en la detección. Las escuadras deberían establecer un rol denominado como Guardia Aérea, que es personal dedicado al escaneo del horizonte y 20 grados en elevación utilizando técnica de escaneo horizontal y vertical ante las avenidas de acercamiento más probables de drones enemigos. La Guardia Aérea designada debería entender los tipos y características de amenazas, tendencias, áreas de interés, equipamiento de detección, equipamiento contra dron disponible, frecuencias y operaciones de radio seguras para enviar alertas tempranas, entendimiento del terreno y técnicas de orientación. Por lo tanto, la Guardia Aérea designada es un rol adicional a la escuadra, así como lo han sido otros roles designados del pasado, llámese el tirador designado o escogido, el ametrallador, exploradores, líderes de equipo y así. Los drones pequeños son típicamente detectados por unidades adelantadas primero. Entonces, ensayar el uso de una red de alerta es crítico. Sin importar qué método se utilice, la información se pasa utilizando un formato de reporte de contacto. El recibimiento de este reporte debería gatillar acciones adicionales para todas las unidades. Estas acciones podrían ser pausar el movimiento o preparar el ataque contra dicha amenaza. Por lo tanto, el formato de reporte podría ser algo así. Línea 1. Tamaño. Ejemplo. Reporte del número de drones o el tamaño de la formación. Línea 2. Actividad. Ejemplo. Reporte detallado de acciones. ¿Cuál es el rumbo del dron? ¿Hubo alguna acción hostil? ¿El dron está flotando en un lugar? ¿Está volando recto?
fue observado acercándose, pasó por encima. Línea 3. Ubicación. Ejemplo. Un reporte de dónde se vio la actividad, incluyendo coordenadas de 6 u 8 dígitos del elemento reportante y coordenada o distancia y dirección desde el elemento reportante. Línea 4. Unidad o descripción del dron. Ejemplo. Incluir detalles como si es un dron de ala fija o de ala rotatoria. Si es ala fija, estimar la longitud del ala, la configuración de cola. Si es rotor o multirotor, incluir el número de rotores, altura, la carga que lleva, o sea, sensores y armas, luces u otras marcas distintivas. Línea 5. Tiempo. Ejemplo. El tiempo donde la actividad fue observada. Línea 6. Equipamiento. Ejemplo. De ser posible, reportar todo el equipamiento asociado con el dron. Una alerta proveniente desde arriba, o sea, brigada, división o superior, provee de identificación de la amenaza y alarma mediante la diseminación temprana de forma digital y por voz a todas las unidades subordinadas. Digitalmente esto se hace automáticamente, mediante herramientas de conciencia situacional del campo de batalla, y como no todos los sistemas digitales funcionan apropiadamente o son monitorizados, también se usa comunicación de voz. Pero cuando un observador en el nivel más bajo detecta una amenaza aérea, comienza un proceso en reversa, usando la malla de su pelotón para pasar un mensaje flash que es luego pasado a la malla de compañía, donde pasa a la malla de operaciones e inteligencia del batallón y hacia arriba. Esto permite la diseminación al resto de unidades adyacentes y alertar a toda la formación. Sin importar de la forma en que un soldado es alertado, al recibir la alerta su primera reacción debería ser congelarse. El dron detecta mejor el movimiento y luego de una rápida evaluación de que no está siendo observado, se debe mover a cobertura y ocultamiento y esperar el reporte de todo despejado antes de resumir con su misión actual. Además de detectar y realizar una alerta, las fuerzas aliadas deben rastrear al blanco y monitorizar su movimiento. Esto debe ser hasta que ocurra una decisión de atacarlo o no. Un track es una compilación de reportes de ubicación en un periodo de tiempo. Dependiendo del sistema empleado, este track se puede mostrar como un mapa de calor, una alerta de cuadrante o un círculo indicando un centro estimado con margen de error o línea de rumbo. El plan de detección contribuye directamente a la habilidad de la unidad para rastrear objetos aerotransportados continua y eficientemente. La identificación es el proceso de determinar las características aliadas u hostiles de un contacto detectado. El empleo de capacidades contra dron requiere la identificación temprana de un dron para maximizar el tiempo de enfrentamiento y evitar el fuego amigo. Esta es una tarea altamente compleja, porque el mismo sistema puede ser utilizado por fuerzas aliadas y enemigas. Decidir, en realidad, se refiere a dos decisiones. Primero, si es que hay una necesidad de atacar, y segundo, si la decisión es positiva, qué método se usa para eliminar o disminuir la amenaza que representa el dron. Este método incluye físicos y no físicos. Algunas organizaciones están equipadas con cibercapacidades que incluyen ambos métodos. Los métodos físicos incluyen dañar o destruir al dron. Ejemplos de eso incluyen municiones explosivas, armas pequeñas, proyectiles, enredar mediante espuma en aerosol u otro método expulsor de fluido, energía dirigida con láser, un microondas de alta potencia o la captura mediante redes físicas. Una vez se tomó la decisión de enfrentar al dron y con qué capacidad, otras capacidades continúan el rastreo en caso de que se fallara el blanco, para así atacar o reatacar como sea necesario. La explotación toma un rol clave en el desarrollo de contramedidas. Se deben realizar esfuerzos para recolectar los sistemas no tripulados derribados y sus componentes. Cuando un soldado encuentra un dron derribado y la situación lo permite,
Deben asegurarse que no hay presencia de objetos sospechosos, como llevar explosivos, modificaciones al marco con explosivos ocultos o cualquier otro tipo de carga, así como el chequeo inmediato del área por carga potencialmente soltada u drones adicionales derribados. Si el soldado determina que no existe un peligro explosivo, recolectarán todo lo que puedan del dron y lo moverán a los escalafones superiores para su explotación. De encontrarse un peligro explosivo, marcar y reportar al dron para que el equipo de disposición de explosivo u otro personal entrenado actúen en él. Como una unidad puede ofensivamente encontrar y atacar a un sistema no tripulado antes o después de que tome vuelo, el mejor momento en el que derrotar a un dron ocurre justamente cuando está en el suelo. Al atacar partes del sistema, como la estación de control terrestre, se previene el lanzamiento o la recuperación del dron. Para lograr eso se necesita realizar una preparación de inteligencia del campo de batalla. El primer paso es definir el entorno operacional. El segundo paso iterativo es describir el efecto del entorno. Esto quiere decir evaluar el efecto del entorno en las operaciones de drones del adversario y aliadas. Las unidades analizan el terreno concentrando en las avenidas de acercamiento terrestres y aéreas, así como posiciones enemigas defensivas más probables. Los drones más grandes requieren áreas abiertas o superficies duras que usen pistas, mientras que los drones más pequeños se emplean en la vecindad de posiciones de batalla. El análisis del terreno y el clima son un análisis inseparable, porque cada sistema enemigo o aliado tiene límites operativos asociados con las condiciones del clima. El tercer paso es evaluar la amenaza. Este paso examina en detalle las capacidades y limitaciones que cada dron puede poseer y cómo la amenaza se organizará para el combate y conducción de operaciones en condiciones normales. Preguntas útiles que consideran el análisis son las siguientes. ¿Cuánto tiempo puede operar el dron antes de necesitar repostaje o retornar a su punto de lanzamiento y o recuperación? ¿Cuál es la trayectoria de vuelo o cómo el dron despega hasta su área operativa? ¿Puede tal información, trayectoria, velocidad, camino y comportamiento ser utilizado para asistir en la clasificación e identificación de la amenaza? El número de plataformas, ¿cuántas hay? La plataforma de lanzamiento, ¿cuántas hay? ¿Acaso se comparte una plataforma común? ¿Se puede usar esa información para desarrollar una defensa y calcular cursos de acción? ¿Qué capacidades de radar tiene el dron? ¿En qué frecuencia de banda opera? ¿Cuántos vuelos puede generar un dron? ¿Cuántos drones simultáneamente? ¿Cuánto tiempo puede un adversario sostener operaciones continuas de drones? Tiempo de patrullaje. ¿Cuánto tiempo puede esperar un dron hasta completar su misión? Guiado del dron. ¿Cómo se guía? ¿Requiere una línea directa o puede ser usado más allá de la línea visual a una estación de control? ¿Depende de GPS, waypoints, comparación de terreno u otro método de guiado hasta el área de misión? ¿Hay alguna forma en que este guiado pueda ser interrumpido o inhibido? Velocidad del dron. ¿A qué velocidad viaja y cómo esto afecta las habilidades para detectarlo, identificarlo, decidir y enfrentar? ¿A qué altitud vuela? ¿Cuál es su alcance? Recuperación. ¿Cuánto tiempo toma desde su recuperación hasta el repostaje o recarga para volver a la acción? El último paso en la preparación de inteligencia del campo de batalla es determinar el curso de acción del enemigo. Este paso integra resultados de los pasos previos en conclusiones accionables. Como mínimo, este paso crea el curso de acción más peligroso de una amenaza y el curso de acción más probable. Este curso de acción es desarrollado mediante la creación de plantillas de eventos y matrices concentradas en acciones independientes de los drones o en apoyo de una acción amenazante más grande. Para operaciones ofensivas contra drones, la recolección de información provee de una orientación eficaz. El plan de recolección de información se ajusta para incluir información de los drones que fueron desarrollados durante la preparación de inteligencia. Esto ayuda
en identificar los tiempos y ubicaciones donde los drones pueden ser usados contra fuerzas aliadas. ¿A qué apuntar? ¿Y por qué son importantes decisiones que toman parte de un proceso de apuntado dado que la detección es limitada y los agentes de ataque disponibles son limitados? Pero al atacar componentes podemos considerar las siguientes cosas. Los drones grupo 4 y 5 de ala fija requieren una pista aérea pavimentada de suficiente longitud para despegar y aterrizar. El grupo 3 requiere menos infraestructura y puede ser lanzado desde catapultas u otro sistema montado sobre un vehículo. El grupo 1 y 2 no requieren mucho, ni suficiente espacio para moverse. El equipamiento de lanzamiento y recuperación es altamente vulnerable, lo mismo con el personal que lo lanza. Esto causará que el dron permanezca en tierra hasta reparar el equipamiento o ser reemplazado. Es una práctica común de múltiples drones el utilizar un solo set de equipamiento de lanzamiento y recuperación. Entonces su redundancia es poca y por lo tanto se vuelve un blanco importante. La estación de control es donde el piloto del dron está físicamente ubicado. El mayor impacto a su ubicación es si el dron requiere una conexión de línea directa o más allá de la línea directa. La destrucción física de la estación de control interrumpe la operación del dron si es que no hay sistemas redundantes, así como con el equipo de lanzamiento. Usualmente múltiples drones dependen de una sola estación de control terrestre y por lo tanto es un blanco valioso. La mayoría de drones son dependientes de una conexión con la estación de control terrestre para el mando y control. La comunicación requerida suele ser facilitada mediante antenas de radio. Algunas pueden actuar de relé y extender un alcance más allá de la línea directa. Por lo tanto, deben ser ubicadas en posiciones abiertas y o elevadas, volviéndolos blancos de buen valor. Drones grandes que operan más allá del horizonte utilizan terminales satelitales, que son de varios metros de diámetro. Estos se ubican a grandes distancias de la línea de contacto y son menos accesibles a la interdicción. Las dimensiones satelitales las vuelven vulnerables a la identificación aérea o espacial. Aunque la destrucción de la estación de control y equipamientos de comunicaciones causa un retraso en la misión del dron, la amenaza se puede recuperar rápidamente con la introducción de componentes redundantes. En estos casos, golpear la unidad de lanzamiento y recuperación del dron es la opción preferida. Y aunque el dron no requiere de una tripulación y depende de su tamaño y clase, sigue siendo una plataforma voladora, por lo tanto requiere de logística, que en el caso del grupo 4 y 5 es similar a la de una aeronave tripulada. La destrucción de una cadena logística tiene efectos profundos que no se verán en el corto plazo, pero causarán un inevitable problema y desafíos a la gestión del ciclo de vida del dron. Finalmente, contrarrestar a los drones no es una responsabilidad de una sola rama de servicio. Todas las ramas marinas, aéreas, espaciales deben asistir especialmente contra grupos grandes de drones realizando interdicción aérea. Los sistemas no tripulados del grupo 4 y 5, debido a su tamaño y alcance como capacidades, caen en una lista de tareas priorizadas integradas conjuntas. Y con eso, doy por terminado el manual doctrinal ATP 3-01.81 de agosto de 2023. Como se habrán dado cuenta, este manual está indicado para los líderes de tropas que se encuentran en la situación de tener que enfrentar a un sistema aéreo no tripulado, de cualquier tamaño y capacidad, y son lineamientos generales, son consideraciones de planificación, son acciones defensivas y ofensivas que se pueden tomar, que son probadas en combate, que funcionan, pero que de todas formas se destaca como algo casi incompleto. Es decir, esto tiene amplio margen de mejora y claramente es algo que está en continua evolución. Sin embargo, resulta ser un paso, el primer paso de estandarizar acciones, el primer paso de estandarizar procedimientos. Por lo tanto, tiene alta utilidad. Para todos los espectadores, espero que esta haya sido igual una información interesante de escuchar, ver cómo es la perspectiva desde el mundo militar, enfrentándose a este tipo de amenazas que son nuevas, como les digo.
Bueno, en realidad ni tan nuevas, pero básicamente es solamente recién que se han integrado en el conflicto convencional, que se han presentado como un nuevo aspecto de la guerra, así como llegaron los misiles, así como llegaron las aeronaves, así como llegó la ametralladora. Por lo tanto, ese es el nivel que se le debe considerar. Y ya con eso me despido. Nos vemos en el siguiente video.